En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz y bendecido viernes, hermanos y hermanas en el Señor. Un fuerte abrazo en el amor de Papá Dios y de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, para con cada uno de ustedes. Evangelio de este hermoso viernes, 7 del mes de febrero, bendito Dios, o sea, nuestro primer viernes del presente mes. Viernes que lo dedicamos al Sagrado Corazón de Jesús. Por eso decimos todos, Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Evangelio de este hermoso viernes está tomado de San Marcos en su capítulo 6, versículos del 14 al 29. Y por ser palabra del Señor la vamos a recibir en el nombre glorioso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice: En aquel tiempo, como el rey Herodes había escuchado hablar de Jesús, ya que su nombre se había hecho muy famoso, entonces algunos decían: Este es Juan el Bautista, que ha resucitado de entre los muertos, y por eso actúa en él poderes milagrosos. Otros decían: Es Elías, y otros: Es un profeta como los antiguos profetas. Entonces Herodes, por su parte, pensaba: Debe ser Juan, al que hice cortar la cabeza, que ha resucitado. En efecto, Herodes había mandado apresar a Juan y lo había encadenado en la cárcel por el asunto de Herodías, mujer de su hermano Filipo, con la que se había casado. Pues Juan le decía: No te está permitido tener a la mujer de tu hermano. Herodías lo odiaba y quería matarlo, pero no podía, pues Herodes veía que Juan era un hombre justo y santo, y le tenía respeto. Por eso lo protegía y lo escuchaba con gusto, aunque quedaba muy perplejo al oírlo. Entonces Herodías tuvo su oportunidad cuando Herodes, el día de su cumpleaños, dio un banquete a sus nobles, a sus oficiales y a las personas principales de Galilea. En esa ocasión entró la hija de Herodías, bailó y gustó mucho a Herodes y a sus invitados. Entonces el rey dijo a la muchacha: Pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le prometió con juramento: Te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Salió ella a consultar a su madre. ¿Qué pido?, dijo a su madre. La madre le respondió: La cabeza de Juan el Bautista. Inmediatamente corrió a donde estaba el rey y le dijo: Quiero que ahora mismo me des la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. El rey se sintió muy molesto, pero no quiso negárselo, porque se había comprometido con juramento delante de los invitados. Ordenó pues a un verdugo que le trajera la cabeza de Juan. Este fue a la cárcel y le cortó la cabeza. Luego, trayéndola en una bandeja, se la entregó a la muchacha, y ésta a su vez se la pasó a su madre. Entonces, cuando la noticia llegó a los oídos de los discípulos de Juan el Bautista, vinieron ellos a recoger el cuerpo y lo enterraron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén, gloria a Dios. Hermoso evangelio que nos ha regalado el Señor en este nuestro primer viernes del presente mes, o sea, mes de febrero, día sumamente maravilloso que lo dedicamos al Sagrado Corazón de Jesús. Por eso decimos nuevamente todos: Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Y me gustaría, hermanos y hermanas, dar inicio a esta hermosísima reflexión en el poderoso nombre de Jesucristo, bendito Dios, citando lo que bien nos viene a decir el mismo Jesús, allá en el versículo 18 del capítulo 15 de San Juan. Y dice el Maestro: Sepan bien, si el mundo los odia, sepan que antes me odió a mí, bendito sea Dios.
indicándonos, hermanos y hermanas, que si nos hemos decidido seguir a Cristo, si nos hemos dejado todo por Cristo Jesús nuestro Señor, entonces, como bien nos expresa Sirácides 2:1, tú y yo debemos prepararnos para la prueba, bendito Dios. Así es, tú y yo debemos prepararnos para ser calumniados, para ser criticados, para ser maltratados, incluso para ser crucificado en la cruz por seguir con todo el corazón a Cristo. Porque bien lo dice Jesús, si el mundo los odia, si el mundo lo desprecia, si el mundo se niega a recibirlo, sepan que antes me odiaron a mí, antes me maltrataron, me calumniaron, incluso me crucificaron en el madero de la cruz porque no aceptaron la verdad, o sea, no me aceptaron a mí, que soy Jesús el Mesías, bendito Dios. Y lo mismo también pasará con nosotros, hermanos, hermanas. Sí, nosotros que hemos decidido seguir a Cristo, nosotros que nos hemos negado rotundamente a los deseos de la carne para seguir a aquel que es el camino, la verdad y la vida. Sí, también nosotros hemos sido maltratados, también nosotros hemos sido calumniados, hemos sido despreciados, porque hemos dicho que sí a aquel que es la verdad, o sea, aquel que es Cristo Jesús, nuestro Señor. Y es precisamente lo que podemos contemplar a través de este hermoso evangelio, hermanos y hermanas, porque podemos ver a través del mismo, bendito sea Dios, como San Juan Bautista, siendo un hombre de Dios, siendo un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo y que por tal razón predicaba con valentía, predicaba la conversión, predicaba a todos que había que preparar el corazón para recibir a Emmanuel, o sea, a Dios con nosotros. Dice la palabra que por ser un hombre de Dios que defendía la verdad con el corazón, este hombre, San Juan Bautista, era un hombre despreciado, maltratado, incluso encarcelado y posteriormente decapitado en la cárcel por defender la verdad, o sea, por defender a Cristo Jesús nuestro Señor. Porque bien dice la palabra, hermanos y hermanas, que Herodes había mandado apresar a Juan Bautista y lo había encadenado en la cárcel por asunto de Herodías, mujer de su hermano Filipo, con la que se había casado, pues Juan le decía: no te está permitido tener a la mujer de tu hermano. Herodías entonces lo odiaba a causa de que le decía la verdad. ¿Y cuánto entre nosotros no se comportan como Herodes y también como Herodías? Le molesta, bendito Dios, que le digan la verdad. Le molesta que tú le hables de Dios, que tú le invites a convertirse, que tú le invites a dejar esa vida de oscuridad. ¿Cuánto Herodes y cuánto Herodías no tenemos entre nosotros que viven una vida en fornicación, que viven una vida en adulterio, que viven una vida en pecado, que viven una vida manchado de la avaricia y de tantas cosas que nos presenta este mundo, bendito Dios? Cuánto Herodes y cuánta Herodías también tenemos a nuestro alrededor que se comportan de la misma manera que Herodes, que se comportan de la misma manera que aquella mujer malvada llamada Herodías, bendito Dios, que estando casada con Filipo, también se acotaba con su hermano Herodes, bendito Dios. Y dice la palabra entonces que Herodías odiaba mucho a Herodes y quería matarlo, bendito Dios. Pero no podía, pues Herodes veía que Juan era un hombre justo y santo y le tenía respeto. Por eso lo protegía y lo escuchaba con gusto, pero al momento de escucharlo quedaba muy perplejo, bendito Dios. O sea, Herodes escuchaba a Juan Bautista con gusto, con alegría. Se parece a aquella semilla que cayó entre piedras. Es aquella persona que escucha la palabra de Dios y se alegra en el momento, pero al momento de cumplirla, al momento de obedecer, al momento de hacer caso a la palabra de Dios, ya son otras cosas. La escucho con alegría, muy bien, pero para cumplirla no. Es por esa razón que bien dice la palabra San Mateo 7:21, no todo el que diga Señor, Señor entrará en el cielo, sino más bien de aquellos que escuchan la voz de mi Padre y ponen por obra esta palabra de vida, bendito sea el Señor, indicándonos, hermanos y hermanas, que no podemos comportarnos jamás como Herodes, pero tampoco como Herodías,
O sea, no podemos vivir en el pecado, no podemos vivir en esa vida desenfrenada, en esos deseos desenfrenados que nos llevan a vivir una vida en libertinaje, hermanos, hermanas. No, no podemos ser otro Herodes más, no podemos ser Herodías, bendito Dios, sino más bien que debemos comportarnos como Juan el Bautista, un hombre de Dios, un hombre lleno del Espíritu Santo, bendito sea Dios. Y dice la palabra que entonces Herodías tuvo su oportunidad cuando Herodes, el día de su cumpleaños, dio un banquete a sus nobles, a sus oficiales y a los principales jefes de Galilea. En esa ocasión entró la hija de Herodías, bailó y gustó mucho a Herodes y a los invitados. Y dice la palabra que entonces el rey Herodes dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le prometió con juramento: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino, bendito Dios. Y es precisamente lo que acontece en nuestras vidas cuando nos comprometemos con el mundo, cuando le permitimos al pecado, llámese la avaricia, los deseos desenfrenados, el libertinaje, el amor, bendito Dios, a las cosas terrenales. De esa misma manera también nuestros corazones se embotan, de esa misma manera también nuestros corazones se enciegan totalmente hasta el punto de negar a Cristo para darle un sí a este mundo de perdición. Y tristemente es lo que ha pasado con Herodes. Se ha dejado llevar por los deseos carnales, se ha dejado llevar por lo que sus ojos están viendo, quizás semidesnuda, bailando de una manera muy provocativa, hermanos, hermanas. Y dice la palabra que dejarse llevar por los deseos de la carne, dejarse llevar por la avaricia, bendito Dios, por ese deseo desenfrenado de la carne, se comprometió con la joven. Y la promesa que hizo fue decapitar a un hombre de Dios, o sea, atacar a Cristo. Porque dice la palabra: quien a ustedes los ataca, a mí me ataca, bendito Dios. Y por lo tanto, tú y yo no podemos comportarnos de la misma manera, sino más bien que debemos comprometernos solamente con el único Dios verdadero, que se llama Cristo Jesús, el Señor. Y dice la palabra entonces que la muchacha fue donde su madre, a instigación de su madre, le pidió la cabeza de San Juan Bautista. Es interesante poder contemplar aquí cómo el odio de la madre también es transmitido a la hija, bendito Dios. Aquí podemos ver la importancia de dar buen ejemplo a los hijos. Así es, papá y mamá. Aquí podemos ver la importancia de ser verdadero modelo de santidad para los más pequeños. Herodías, una mujer cuernera, una mujer que vivía en pecado, una mujer que no le importaba nada, una mujer llena de odio, que hizo que su hija también se comportara de la misma manera, hasta el punto que llevó al rey Herodes a hacer cosas que, bien dice la palabra, no quería hacer, pero se comprometió con este mundo y el mundo, por consiguiente, obedeció. En cambio, tú y yo estamos llamados a comprometernos con Dios para que podamos obedecer a Dios con todo el corazón. Amén.